Bien, bien, profe, ¿y usted? Bien, aquí estamos trabajando, como siempre, atareado, bien atareado. ¿Cómo le ha ido con la lectura? Me imagino que han avanzado en eso, en aquello, esperando que así sea, ¿no es cierto? Recuerden que les dejé un apunte también para que vayan, que pueden ir complementando en la unidad 1, ¿ah? Lo voy a mostrar acá. Acá está. Está en la semana 1. Recuerden que les dejé ese apunte, no sé si lo pueden ver. El cuaderno de apunte, porque ahí pueden ir complementando. Pero la materia que estamos viendo es de la lectura del texto, segmentación de mercado, para que vayamos avanzando. ¿Registraron su asistencia? Sí, profe. Necesito que vayan registrando su asistencia. Voy a revisar cómo está eso ahora. Profe, disculpe, ¿me escucha? ¿Quién habla? René. Espérame, René. Ahora sí, sí te escucho. ¿Estás Profe, conduciendo? que sí, que por motivo de trabajo me tocó viajar ahora. Por si Ya. pierdo señal o se me escucha mal. Ya, pero tú nos escuchas bien. Sí, yo escucho perfecto hasta ahora. Ya, perfecto. ¿Estás conduciendo? O sea, voy de copiloto. Ya, ten cuidado, René. No te vaya a pasar algo. Bueno, ¿Ya? profe, gracias. ¿Vas a escuchar la clase entonces? Después la puedes ver. ¿Mm? Sí, sí voy a escuchar hasta ojalá que no se me corte por señal. Ya, perfecto, René, no te preocupes, tranquilo. Gracias. Después revisas la clase, el video de la clase. ¿Mm? Ok. Ya. Dije que iba a revisar la asistencia. A ver, ¿quiénes nos han marcado? Claudia Guayo, Alison Bremen, Anaís Cáceres, Camila Fuentes, María Higuera, Poleto Ormazábal, Sebastián Letelier, Alejandra Marchán, Gabriela Ortega, Catalina Parra, Natalia Roa, Catalina Roja, Francisco Javier Salas, Camila Salas, Manuel Tapia, Ana Torres, Carla Villa. No han marcado, ¿ya? Para que marquen su asistencia, Profesor, chicos. ¿Sí? ¿Verdad? profesor, yo marqué hace unos minutos, Boleto Ormazábal, marqué hace unos minutos, de seguro luego se le actualiza. Ya. ¿Quién tiene problemas para marcar la clase? ¿Alguno Yo de también marqué asistencia, profesor. Carla Villa. Carla Villa? Sí, lo que pasa es que seguramente marcaste cuando yo estaba entrando acá. Después la revisamos, ¿ya? Pero no se olviden de marcar, la asistencia es importante para que vayamos avanzando. Ya, voy a retomar con la presentación que teníamos de segmentación de mercado. Estamos metidos ahí. Y veíamos algunos requisitos para poder segmentar mercado. Y decíamos que los criterios para que una segmentación sea exitosa, ¿no es cierto? Hablábamos de la rentabilidad, es decir, que un segmento debe justificar económicamente el desarrollo y mantenimiento de una estrategia especial, la identificación y la posibilidad de poder medir ese segmento de mercado, es decir, que el segmento debe ser medible y cuantificable. Podemos establecer el tamaño, el poder adquisitivo, y ahí cuando hablamos de poder adquisitivo, necesariamente estamos pensando en el potencial que tiene ese mercado. El potencial del mercado es súper importante para poder saber si tienen poder adquisitivo o no tienen poder adquisitivo, porque recuerden que las empresas van a actuar en los segmentos de mercado que sean rentables para ellas. Y que los perfiles de los segmentos también se puedan medir fácilmente. El otro concepto era la accesibilidad, ¿ya? Es decir, que se pueden mantener o diseñar programas efectivos para atraer y atender de manera eficaz a los segmentos. Es decir, que podamos llegar a esos segmentos con la oferta que tiene la empresa para ellos.
Y lo otro era que los segmentos pudieran advertir la capacidad de respuesta que nosotros podemos tener frente a los cambios que puedan existir. ¿Mm? Es decir, capacidad de respuesta. Es decir, la segmentación es efectiva en la medida que la empresa es capaz de realizar ofertas que sean diferenciadas para cada segmento. Y dichas diferencias deben ser percibidas por los clientes y consideradas relevantes. ¿Mm? Frente a lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, aquí están los criterios para una segmentación exitosa. Como resumen, ¿no es cierto? La rentabilidad, decíamos por un lado, que los segmentos sean rentables. Las empresas no van a actuar donde no exista, donde no puedan obtener rentabilidad, por lo tanto tienen que ser sustanciales, por así decirlo, ¿ya? Luego tenemos otro criterio que es la identificación y las posibilidades de medición, la accesibilidad, como ya citaba recién, y la capacidad de respuesta que hay que tener frente a los cambios que se van generando. Ahora vamos a entrar antes de entrar a las bases para segmentar mercado, y que las vamos a ver enseguida, me voy a adelantar un poquitito, a ver algo acá que tiene que ver con la macrosegmentación. Aquí está. Si quieren registrar ahí en su cuaderno, la segmentación la vamos a dividir en dos. La macrosegmentación y la microsegmentación. La macrosegmentación es definir los productos mercados. Si quieren pueden registrar ahí. La macrosegmentación es definir los productos mercados, es decir, los productos que vamos a acercar al mercado. Y la macrosegmentación se analiza bajo tres ejes. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, en la gráfica, esta es una gráfica tridimensional, ¿ya? Es decir, hay tres ejes desde donde se advierten, ¿no es cierto?, el establecimiento de la macrosegmentación. Por un lado está un grupo particular de clientes, es decir, a quién vamos a satisfacer, ¿no es cierto?, a quiénes, un grupo particular de clientes. Por otro lado tenemos la necesidad que satisface, es decir, ¿qué necesidad satisface? Sería la pregunta. ¿A quién vamos a satisfacer? Sería el otro eje. Y ¿cómo vamos a satisfacer esas necesidades? ¿Ya? Por lo tanto, naturalmente que las empresas han definido dónde van a actuar. Acá dice dónde satisface esa necesidad. En el territorio nacional puede ser, y hay empresas naturalmente que tienen internalización. Pero vamos a pensar primero en las empresas que actúan en el territorio nacional. Entonces, aquí primero hay que definir en la macrosegmentación un grupo particular de clientes. ¿A quién se satisface? En este ejemplo, es un ejemplo de educación, ¿no es cierto? Hay tres grupos particulares de clientes. Bachilleres o los egresados, ¿no es cierto?, de la educación media, ¿ya? Tecnólogos y técnicos. Hay tres posibilidades ahí de tres grupos particulares de clientes a los cuales se va a dirigir la educación en este ejemplo. ¿Qué necesidad satisface? Bueno, tenemos tres necesidades que podemos satisfacer acá. Es una en forma genérica, una, y tres en particular. La genérica sería la educación, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ustedes se fijan en educación profesional, educación tecnológica, educación técnica, por lo tanto la necesidad genérica que vamos a satisfacer es la educación. Ahora, nosotros la podemos dividir, esa necesidad, en educación profesional, educación tecnológica y educación técnica. ¿Y cómo se va a satisfacer? Es decir, cuál va a ser la tecnología que vamos a ocupar, que sería el tercer eje. Entonces, el primer eje sería un grupo particular de clientes. Anoten ahí, la macrosegmentación se realiza sobre tres ejes. Registren en su cuaderno. La macrosegmentación se realiza definiendo tres ejes de acción, por así decirlo. El primer eje, como lo citaba hace un rato atrás, un grupo particular de clientes. Primer eje, un grupo particular de clientes, es decir, ¿a quién vamos a satisfacer? Un grupo particular de clientes. El segundo eje es la necesidad que va a cubrir. Segundo eje, la necesidad que va a cubrir, es decir, ¿qué necesidades va a satisfacer?
Y el tercer eje va a ser las tecnologías, ¿ya? O cómo vamos a satisfacer esas necesidades. Registren eso ahí en su cuaderno, a pesar de que está en la presentación también. Pero son tres ejes, repito, un grupo particular de clientes, la necesidad que va a satisfacer y la tecnología, cuáles van a ser o cómo vamos a satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿por qué aparece acá una figura tridimensional? Porque en el fondo, al definir los productos mercados, es como que si ustedes dibujaran aquí un cubo, ¿ya? Un cubo. Estoy haciendo la figura ahí de un cubo, ¿no es cierto? Pensemos que aquí va a ir un cubo, ¿ya? En ese rinconcito. Entonces, cuando yo defino un producto mercado, fíjate bien, voy a aquí con el ejemplo, voy a establecer un producto mercado. Primero, egresado de educación media o bachilleres, acá. Lo vamos a situar ahí, ¿no es cierto? El primer cubo lo vamos a situar acá. ¿Cuál es la necesidad que ellos satisfacen? Puede ser, voy a tomar este ejemplo, la educación profesional. Entonces tenemos bachilleres o egresados de educación media, tomamos otro concepto de este eje, ¿no es cierto? Y vamos a decir educación profesional, y lo vamos a establecer aquí. Y el tercer eje vamos a decir que va a ser presencial, entonces vamos a tener a los egresados de educación media que quieren educación profesional y en forma presencial. Entonces ahí vamos a tener un cubito acá, un cubo, pensando que esta gráfica es tridimensional. Después vamos a definir otro producto mercado. Y ese producto mercado va a ser los tecnólogos, un grupo particular de clientes, ¿no es cierto? Que lo vamos a situar aquí, que requieren educación tecnológica, ¿ya? Que lo vamos a situar acá. Y es posible que ellos quieran asistir a satisfacer su necesidad con una tecnología semipresencial. Entonces ahí vamos a tener otro producto mercado que va a ser para los tecnólogos a través de educación tecnológica y en forma semipresencial. Y después podemos definir otro producto mercado donde vamos a tener un grupo particular de clientes que serían los técnicos que van a requerir educación técnica, ¿ya? Y vamos a decir en este caso que va a tener una educación a través de una tecnología virtual. Entonces ahí podríamos definir tres productos mercados. Pero sin embargo, fíjate que podríamos también tener más productos mercados o definir más productos mercados. Por ejemplo, egresados de educación media que necesiten educación profesional y con una tecnología semipresencial. Y otro producto mercado donde ocupemos a los mismos egresados de educación media con educación profesional, pero a lo mejor a través de una tecnología virtual. Entonces, fíjate cómo empiezan a aparecer los productos mercados. Y en el fondo los productos mercados van a ser los productos que la empresa va a ofrecer al mercado. Por eso hay que hacer una macro segmentación cuando definimos los productos mercados. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas acerca de eso? ¿De la macro segmentación? No, profesor. Ya. Ok, perfecto. Entonces, pero también ocurre lo siguiente, mira, fíjate, voy a ver en esta gráfica que sigue, que nosotros podríamos tener varios productos mercados. Educación profesional para bachilleres, ¿no es cierto? Bachilleres con educación profesional, presencial, semipresencial y virtual. Ahí tendríamos tres. Podríamos también tener educación profesional para técnicos, presencial, semipresencial y virtual. O la técnica para estos tres. Presencial, semipresencial y virtual. Luego tendríamos tres acá y también podríamos tener educación tecnológica para tecnólogos acá y que puede ser presencial, semipresencial y virtual. Por lo tanto, tendríamos 9 productos mercados, es decir, 3 grupos de particulares de clientes, ¿no es cierto? Los bachilleres, los técnicos y los tecnólogos, o los tecnólogos y los técnicos, como quieran verlo.
con 3 tecnologías diferentes. Esas tecnologías estarían acá. Una tecnología presencial, una tecnología semipresencial y otra virtual. Y 3 diferentes tipos, dependiendo a quién apunten, ¿no es cierto? Si es educación profesional para los bachilleres, educación técnica para los técnicos y educación tecnológica para los tecnólogos. Entonces, es importante que ustedes puedan entender que cuando hacemos segmentación de mercado, lo primero que vamos a definir son productos mercados. Yo en un ejercicio que les voy a dar de esta semana para la próxima, les voy a hacer definir productos mercados de cualquier empresa, ¿ya? Entonces vamos a pensar ahora en un ejemplo. Voy a ir a la sala para practicar inmediatamente este tema de los productos mercados. Voy a poner un grupo particular de clientes. Vamos a pensar que somos un gimnasio, ¿ya? La empresa es un gimnasio. Entonces vamos a definir un producto mercado. Cítenme ustedes un grupo particular de clientes que quieren asistir al mercado, al gimnasio, perdón. Ayúdenme ustedes ahí con el ejemplo. La empresa es un gimnasio. Por lo tanto, la empresa va a definir un producto mercado definiendo un grupo particular de clientes. Ejemplos. Mujeres entre 20 a 40 años que quieren bajar de peso. Ya, perfecto. Ahí, muy bien, Paulette. Ahí hay una estrellita para ti. O Ahí algo mucho más ahí hay un segmento de mercado, ¿no es cierto? O un grupo particular de clientes. Mujeres entre 20 y 40 años que quieren reducir su índice de masa corporal. ¿Ya? Perfecto. Tenemos un grupo particular de clientes. ¿Cuál es la necesidad? Y tú la dijiste ahí mismo en el ejemplo, ¿cuál es la necesidad que ellos van a cubrir? La bajar necesidad de peso. de reducir de peso. Muy bien, Paulette. ¿Y cuál va a ser la tecnología que vamos a ofrecer para ellas? Entregarle un programa en el cual ellas puedan ir en algún horario que les acomode, por ejemplo, Perfecto. o entregarle un programa con los ejercicios que ellos necesitan para bajar de peso. Perfecto, excelente. Ahí tenemos un producto mercado. ¿Te fijaste? ¿Se fijaron todas? Paulette hizo un muy buen ejemplo de lo que es la definición de un producto mercado. Excelente, Paulette. Una estrellita, ya te di. Para ti. Veamos otro grupo particular de clientes para el mismo gimnasio. Podrían ser como en general, ya sea hombre o mujer, que fitness, Sube el volumen, Rosario, no se te escucha muy bien. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, ahí está mejor. Como hombres y mujeres que son fitness, que siempre Ya. andan entrenando. Perfecto. En general. Ok. Perfecto. Hombres, mujeres que son fitness, por así decirlo, usando un término actual. La necesidad que ellos cubren seguramente va a ser la necesidad de tonificación muscular. Sí. O mantenerse, ¿no es cierto? Mantenerse o tonificación muscular. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la tecnología que vamos a ocupar para ello? Planes de ejercicio. Un plan físico, ¿no es cierto? Perfecto, adecuado principalmente para ello, que es diferente al plan que citaba el otro grupo particular de clientes que citaba Paulette. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Podemos definir otro grupo particular de clientes? Yo voy a definir uno. Por ejemplo, un grupo particular de clientes físico-culturistas, ¿ya? O que van a cubrir la necesidad, ¿no es cierto?, de mantener y aumentar su masa corporal, ¿no? Porque ellos quieren tener un cuerpo bello, ¿no es cierto?, tonificado, o agrandar su cuerpo, no sé cómo quieran verlo. Entonces, para ellos vamos a tener una tecnología diferente. Vamos a tener un plan donde ellos van a ocupar pesas, donde van a ocupar otro tipo de elementos dentro del gimnasio. Entonces, se fijan que a partir de la macrosegmentación fijamos 3 productos mercados diferentes para 3 grupos particulares de clientes. Eso es básicamente la macrosegmentación.
Entonces, en un ejercicio que yo les voy a pedir a ustedes, que se los voy a redactar como tarea 1, les voy a pedir, ¿no es cierto?, que hagan una macrosegmentación de cualquier empresa, como ejemplo, ¿ya? Donde puedan definir 3 grupos particulares de clientes, con 3 necesidades quizás distintas o parecidas, y tecnologías diferentes para poder satisfacer, es decir, el cómo van a satisfacer esa necesidad. Eso lo vamos a hacer en una tarea para la próxima semana, pero también les voy a agregar una tarea para que veamos lo que voy a pasar a ver yo ahora, que se llama la microsegmentación. Entonces la segmentación la podríamos dividir en macrosegmentación y microsegmentación. No sé si la semana pasada no alcancé a mirarlo bien, no recuerdo, pero la semana pasada no sé si les comenté las estrategias de segmentación. No sé si recuerdan ustedes, las estrategias de segmentación. Las voy a definir ahora. Anoten ahí en su cuaderno. Las empresas, cuando están trabajando la segmentación de mercado, tienen que definir una estrategia genérica de segmentación. Anoten por ahí, estrategias genéricas de segmentación. Voy a citar la primera estrategia genérica. Voy a ir lento para que ustedes puedan, lo voy a ver desde acá para que no se distraigan. La estrategia genérica de segmentación, la primera, vamos a hablar de una estrategia indiferenciada, ¿ya? Una estrategia indiferenciada. Recuerden que el prefijo in niega todo lo que sigue, por lo tanto, si es indiferenciada, quiere decir que no se va a diferenciar, ¿ya? Y una estrategia indiferenciada es llegar básicamente a todo el mercado sin segmentarlo prácticamente, ¿ya? No sé, el mercado de nosotros es grandote, tenemos un país largo, ¿no es cierto? Son 4.000 kilómetros. Por lo tanto, una estrategia indiferenciada, es decir, no definir segmentos de mercado, ¿ya? No definir ningún segmento de mercado, quiere decir llegar a todo el mercado, es una estrategia indiferenciada. Entonces, una empresa podría decir, yo voy a tener una estrategia de segmentación indiferenciada, voy a llegar desde Arica a Punta Arenas, ¿ya? No define segmentos de mercado, precisamente. Ahora, después podemos hablar de una estrategia diferenciada. Anoten ahí, estrategia diferenciada. A diferencia de la estrategia indiferenciada, la estrategia diferenciada sí define segmentos de mercado. Define dos o más segmentos de mercado. Cuando una empresa define 2 o más segmentos de mercado, ella va a decir, no sé, yo voy a definir un mercado, ¿no es cierto?, que puede ser, pensemos que es una empresa de aquí de la región, voy a definir un mercado en Talca y otro segmento de mercado en Linares, por citar un ejemplo. Entonces ahí está ocupando una estrategia diferenciada, va a ir al menos a 2 segmentos. Y a lo mejor puede definir un tercer segmento y va a decir, ok, yo voy a ir a Constitución. Ahí hay 3 segmentos geográficos, pero también puede decir, yo voy a atender el mercado de Talca, ¿ya? Y voy a definir 3 segmentos. Voy a definir un segmento de Talca Oriente, ¿no es cierto? Voy a definir un segmento de Talca Norte, un segmento de Talca Sur y un segmento de Talca Poniente. O sea, va a dividir la ciudad en 4 segmentos. ¿Ya? También podría ser una estrategia diferenciada. Perfecto. Y la tercera estrategia genérica es la estrategia concentrada o concéntrica, como ustedes lo quieran registrar de ahí. Concentrada, anoten ahí, estrategia concentrada o concéntrica. ¿Ya? Perfecto. Esas son estrategias genéricas o generales de segmentación de mercado que las empresas tienen que definir también. Repito, estrategia indiferenciada, estrategia diferenciada y estrategia de segmentación concéntrica o concentrada. Eso significa que se va a concentrar en un solo segmento, ¿ya?
en un solo segmento de mercado. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? No, profesor, dijo lo último que lo que era el único segmento que iba a ser único. La estrategia concentrada o concéntrica, ¿ya? Cuando la Ya, empresa gracias. define solo un segmento de acción, ¿ya? Eso generalmente se define en lo que es el marketing estratégico principalmente. Lo que pasa es que lo estamos repasando acá para que ustedes lo puedan tener un poquitito más claro. Después lo van a repasar todo eso en marketing estratégico, en un semestre más adelante. Entonces, indiferenciada, diferenciada y concentrada o concéntrica. Luego, vuelvo atrás. Ya sabemos entonces que la segmentación de los mercados, podemos tener una macro segmentación de mercado y también vamos a tener una micro segmentación de mercado. Cuando estamos hablando de microsegmentación de mercado, fíjate bien, vamos a ir de lo general a lo particular. Es como que, si ustedes miran mis manos, vamos a ir, es como un triángulo invertido. Vamos a ir de lo general, ¿no es cierto?, la parte más ancha del triángulo arriba, y vamos a llegar a la parte de abajo del triángulo, ¿ya? Entonces vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros hagamos la microsegmentación de mercado, vamos a tomar un segmento de mercado y vamos a definir perfiles de clientes o de los clientes dentro de ese segmento, para encontrar lo que nosotros vamos a llamar el blanco de mercado, el mercado objetivo o el target group, también se le dice en marketing. El grupo objetivo, dicho de otra forma. ¿Para qué se hace dentro del segmento? Para apuntar de mejor manera a las personas que están dentro de ese segmento, porque puede ser que no todas las personas dentro del segmento que yo haya elegido me sirvan para lo que está comercializando la empresa. A eso me refiero, principalmente. Entonces voy a volver a la presentación para revisar un poquitito la microsegmentación. Entonces, la microsegmentación se hace, o hablamos, ¿no es cierto?, que existen bases o variables para poder segmentar los mercados. Vamos a hablar de variables, ¿no es cierto?, acá para segmentar mercados. Y para segmentar un mercado va a ser siempre necesario considerar una serie de variables que nos brindarán la posibilidad de hacerlo de manera clara y precisa. Y las variables de segmentación que deben ser consideradas son las siguientes. Aquí están. Ahí tenemos los segmentos de las variables para segmentar mercados, ¿no es cierto? O las bases para segmentar mercados de consumo. Principalmente estoy aquí hablando de mercados de consumo. Pero ustedes, cuando vayan repasando su lectura en el libro, se van a encontrar que también existen otros mercados. Existe el mercado industrial, ¿ya? Y las bases para segmentar mercados industriales son diferentes a las que se utilizan para segmentar mercados de consumo. Voy a abrir una infografía, un segundito, para que veamos una diferencia con que ustedes se pueden encontrar cuando revisen el tema segmentación. Esta infografía. Estas también son bases o variables para segmentar mercados, ¿ya? Voy a hacer un approach con la presentación que tenía puesta ahí. Aquí aparecen bases o variables para segmentar mercado. Tenemos la variable geográfica, ¿ya? Donde los segmentos los podemos dividir por países, ciudades, por su densidad, por el idioma, por el clima, por la zona, por la población, ¿ya? También podemos hablar ahí de zonas urbanas, zonas metropolitanas, zonas rurales, etcétera, o suburbanas también. Dentro de la variable demográfica o sociodemográfica, si ustedes quieren también registrar ahí, podemos ocupar la edad, por ejemplo. Entonces podemos establecer un grupo etario,
Y recién, por ejemplo, en el ejemplo de la macrosegmentación, muy bien, una de las alumnas que participó, no estoy en la sala, no puedo ver el nombre, hablaba de mujeres entre 20 y 40 años, ¿no es cierto? Ella citó un rango etario. Entonces, claro, nosotros también podemos microsegmentar por edad, podemos microsegmentar sociodemográficamente por el género, y me refiero a hombre-mujer, ¿no es cierto? Por los ingresos que tengan las personas, por la educación, por el estatus social, por los tipos de familia, por las etapas de vida también que están dentro del ciclo de vida, la ocupación, etcétera. Hay varias formas o varios factores que podemos ocupar dentro de esa variable. También tenemos una segmentación de tipo psicográfica o psicográfico, ¿ya? Que obedece principalmente a estilos de vida. Ahí dice lifestyle, que es lo mismo que estilo de vida, ¿no es cierto? O podemos también segmentar mercados por actividad, por ocupación, por interés, por opiniones, ¿no es cierto? Por sus preocupaciones, por personalidad también, por sus valores, por sus actitudes, ¿no es cierto? Entonces podemos decir personas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, tengan un estilo de vida enlazado con el deporte, enlazado con el medio ambiente, no sé, o a lo mejor el estilo de vida sexualmente liberado, por ejemplo, que puede servir para algunos productos, ¿no es cierto? O personas que tengan una personalidad gregaria, que ellos les gusta juntarse, reunirse, o por actitudes, ¿ya? Y otra forma también de segmentar otras variables son las variables de comportamiento, es decir, comportamiento frente al producto. Podríamos citar a personas que buscan ciertos beneficios en el producto. Por ejemplo, en esta misma presentación parece que yo hablé de una empresa automotriz, ¿no es cierto? Y esa empresa automotriz a lo mejor puede tener autos de lujo. Le va a servir a las personas que buscan beneficios de tener un auto de lujo, ¿ya? O por la compra, por el tipo de compra que hacen, al contado, a crédito, etcétera, por el uso. Si son usuarios frecuentes, si son ex usuarios, si son usuarios esporádicos, etcétera. La intención, la ocasión en que lo van a comprar, ¿no es cierto? Las etapas que puedan tener los compradores, el estatus de usuario, el ciclo de vida, la interacción, etcétera. Entonces, fíjate bien porque voy a ir al otro cuadrito. Y en el otro cuadrito aparecen estas bases para segmentar mercado. Si ustedes se fijan, las geográficas están acá. Geográficas, están contenidas en ese cuadro. Las demográficas, que aparecen en esta infografía, también están en este cuadro. Y tenemos también las psicográficas, que también aparecen en el otro. Psicográficas, ¿se fijan? Y hasta ahí estamos siendo similares, pero aparecen las de comportamiento acá. Y en el otro cuadrito aparecen beneficios buscados y las tasas de uso, que también están en la infografía, ¿no es cierto? Ahí, beneficios buscados y el uso, que está ahí. Entonces, a esta que aparece en esta presentación, a estas dos variables que aparecen ahí, vamos a ocupar el término y las vamos a agrupar mejor de acuerdo a cómo está esta infografía. Vamos a decir que son de comportamiento, ¿ya? Entonces, bases para segmentar mercado, tenemos bases o variables geográficas, demográficas, psicográficas y de comportamiento, ¿ok? Entonces, voy a la sala. Cuando nosotros aplicamos a un segmento, la microsegmentación o las variables, quiere decir que vamos a ir de lo general a lo particular. Si nosotros definimos segmentos geográficamente, ¿no es cierto? Y vamos a decir, el ejemplo que yo les ponía, pensemos que una empresa que trabaja ahí en Talca o que atiende este mercado de Talca. Y vamos a decir que no, vamos a definir dos segmentos. Entonces, a lo mejor vamos a decir el mercado que está o las personas que están en el área de Talca Norte, ¿ya? Entonces, ahí ya definimos un segmento Talca Norte.
pero también podemos definir otro segmento y podemos decir Talca Sur. Vamos a definir 2 segmentos. Entonces, eso quiere decir que vamos a actuar en esos 2 segmentos, ¿ya? Entonces, ahí lo que hemos realizado una segmentación geográfica, ¿ok? Por lo tanto, definimos ya sabemos que el país es Chile, pero definimos una región, ¿no es cierto? Y definimos también una zona geográfica. Ocupamos el concepto de zona geográfica. Perfecto. Hasta ahí tenemos entonces que nuestro segmento, que era nuestro mercado, que era Talca, lo vamos a definir a través de la variable geográfica en 2 segmentos ya, Talca Norte y Talca Sur. Si nosotros empezamos a ir de lo general a lo particular, podemos ocupar la variable sociodemográfica. Entonces, dependiendo cuál sea el producto, ¿no es cierto?, y a quién va dirigido, vamos a definir por edades. Y ahí generalmente lo que se establece son rangos etarios, donde ponemos desde tal edad a tal edad. Podemos definir el género sociodemográficamente también y decir, bueno, me interesa mi producto, yo quiero tener acceso a hombres y mujeres, entonces definimos un rango etario y decimos hombres y mujeres, ¿ya? Si el producto es netamente de corte masculino, dirigido a los hombres, voy a decir hombres. Hombres entre tal y tal edad. ¿Se fijan? Y excluyo las mujeres. Y al revés, puede ser, ¿no es cierto?, que el producto esté dirigido a mujeres. Entonces voy a decir mujeres entre tal y tal rango etario. Que tengan un nivel de ingreso, no sé, a lo mejor el nivel de ingreso dependiendo del tipo de producto, ¿no es cierto?, y los precios, a lo mejor hay que definir el nivel de ingreso. Si no es un producto muy caro, puedo decir, bueno, sobre el sueldo mínimo, y lo puedo establecer. Si no es importante la educación, dependiendo del producto que sea, no voy a definir educación. Pero si es importante la educación, por ejemplo, si yo voy a ofrecer, si la empresa está ofreciendo un magíster, ¿ya? La educación va a ser importante porque va a ir dirigido a personas que tengan al menos un título profesional. ¿Se fijan cómo empieza a variar el tema? Puedo definir también personas que estén buscando cierto estatus social, ¿no? Que el producto les reporte estatus, ¿ya? Puede estar definido hacia familias también, ¿ya? Y también puedo definir la etapa de vida y la ocupación. Ahora, cuando yo estoy definiendo segmentos de mercado para encontrar los perfiles de lo general a lo particular, voy a buscar un perfil de cliente. Es decir, estoy diciendo, en Talca Norte, ¿no es cierto?, no me sirven todas las personas que están en ese segmento. Por eso que yo estoy haciendo microsegmentación. Lo general sería el segmento, Talca Norte, pero lo particular que voy a buscar ahora, aplicando las variables de segmentación, es justamente el grupo objetivo al cual quiero apuntar. Bueno, también yo puedo definir desde la perspectiva psicográfica, es decir, estilos de vida y personalidad, ¿ya? O alguna de estos factores que están acá. Puedo buscar, dependiendo del producto, personas a lo mejor, supongamos que sea un producto de corte deportivo, qué sé yo, voy a buscar personalidades que están personalidades, ¿no es cierto?, que hagan deporte, o personas que hagan deporte. Si estoy buscando o si la empresa tiene un producto outdoor, ¿no es cierto?, de aire libre, voy a buscar personas que sean amantes del aire libre, que les guste estar pegado al medio ambiente, ¿no es cierto?, o apegado al medio ambiente, y no sé, a lo mejor el producto es de trekking y vamos a buscar esas personas, ¿ya? O que tengan una actitud favorable hacia los deportes, etcétera. O si es un producto de tecnología, una actitud favorable hacia los productos de tecnología y que tengan un estilo de vida, ¿no es cierto?, enlazado justamente con ese estilo de vida. Bueno, entonces también puedo buscar dentro de la variable psicográfica algunos factores que me puedan servir
para escoger ese grupo objetivo. Y dentro de lo que son las variables de comportamiento, que también podría aplicarlo, ¿ya? Puedo buscar o puedo establecer algunos beneficios que pueden buscar, ¿ya? No sé, a lo mejor si tengo un producto gimnasio, ¿no es cierto? Y voy a ocupar la variable de comportamiento, personas que busquen en el gimnasio, que el gimnasio que tenga una higiene sobresaliente, por ejemplo, ¿ya? Y también voy a definir que son personas que tienen un uso frecuente del producto o quieran tener un uso frecuente, o a lo mejor que sean ocasionales, o a lo mejor están en un ciclo de vida específico, ¿ok? Entonces siempre las variables, mis queridos alumnos, las variables de segmentación, las empresas las van a ocupar para definir su grupo objetivo. Pongan ahí, las variables anoten ahí en su cuaderno. Las variables de segmentación siempre serán ocupadas por la empresa para ir de lo general a lo particular y encontrar el grupo objetivo, ¿ya? Ahora, esta segmentación, quiero que entiendan que no es definitiva. Esta segmentación también se puede cambiar, se puede ir cambiando. Yo puedo recoger algunas de las variables o de algunos factores dentro de las variables, recoger, o sea, eliminarlo para ir ampliando el grupo objetivo, ¿ya? Porque recuerden finalmente que si bien es cierto esto es estratégico, las empresas van a estar siempre en función de su beneficio, de su rentabilidad, de su utilidad, como quieran ustedes verlo. Por lo tanto, las empresas tienen que ir vigilando eso, porque si van decayendo las ventas, a lo mejor hay que ampliar el segmento de mercado, a lo mejor hay que desarrollar otro segmento de mercado. Y es posible que a lo mejor las ventas no vayan bien en Talca Norte y Talca Sur y tengamos que definir otro segmento de mercado y a lo mejor vamos a agregar Talca Oriente, por decir algo, donde también lo voy a estructurar bajo ciertas variables para poder atenderlo. ¿Se entiende? ¿Preguntas, mis queridos jóvenes? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Se entiende lo que está diciendo su profe? Sí, profe, se entiende. Ya, ¿Profe? perfecto. Dígame, Camila. La escucho. Las condiciones que va viviendo el mercado, por ejemplo, ahora la pandemia, ¿también ayudan a ampliar el rango de segmentación? Claro, principalmente porque en muchas empresas las ventas le van variando. ¿Mm? Han ido bajando, imagínate que hay empresas que han hasta quebrado, pero pueden ir cambiando la segmentación. Ahora, ojo muchachos, que si bien es cierto, todas las empresas deberían tener su segmentación de mercado, hay empresas que no lo hacen. Me refiero a las más chiquititas, las pymes y ese tipo de gente, eh, muchas veces no lo hacen, pero hoy día se ha visto un desarrollo un poquitito porque se han desarrollado muchos los emprendimientos que no van a grandes mercados. Hay desarrollo de muchos emprendimientos donde se está desarrollando la venta de e-commerce, digamos, o la venta, si no es e-commerce, los ofrecimientos a través de las plataformas comunicacionales, como pueden ser el Instagram, ¿no es cierto?, el Facebook y ese tipo de cosas. Entonces, de repente, las empresas más chiquititas, algunas, tienen bien definidos sus mercados, otras no tanto. Pero lo ideal es que lo puedan definir para que apunten bien dónde van a vender, porque de lo contrario se van a malgastar recursos. Recuerden que el objetivo de hacer una buena segmentación de mercado es justamente no malgastar los recursos, no apuntar a la bandada, digamos, sino que elegir justamente las personas que realmente pueden ser sus clientes, ¿ya? O estarían en condiciones de ser su cliente. Por eso que hablamos de, cuando no tenemos los clientes con nosotros, hablamos de mercado, de mercado potencial.
El mercado potencial siempre va a ser nuestro posible cliente, ¿ya? Después, cuando ya son clientes nuestros, al menos nos han comprado una vez, podemos hablar de un mercado real. Son personas que nos han comprado al menos una vez. Y también tenemos que pensar en el potencial del mercado, que es diferente al mercado potencial. El potencial de mercado es poder determinar si ellos me pueden comprar, o si van a comprar, o pueden convertirse en clientes reales o en el mercado real, ¿ya? Por lo tanto, en el mercado potencial siempre van a estar los clientes que no son clientes nuestros o de la empresa, o que le están comprando a la competencia. Siempre que hablamos de un mercado potencial, lo tenemos que ver así, porque en el mercado potencial están los clientes potenciales, es decir, los que podrían venir a la empresa. ¿Y dónde están? Están en el mercado sin ser atendidos, o están en la competencia. Recuerden que las empresas no están solas en el mercado. No sé si se entendió eso. Si lo quieren registrar ahí, o si lo anotamos la semana pasada, no recuerdo. Pero si lo quieren anotar, podemos hacerlo ahora. Mercado potencial, anoten ahí. Mercado potencial es igual a nuestros posibles clientes. Mercado potencial es igual, ahí ponen las dos rayitas, a nuestros posibles clientes, o son nuestros posibles clientes. Todavía no son clientes nuestros. El mercado real es igual a clientes actuales. Nuestros clientes actuales. Y también hablé del potencial de mercado. El potencial de mercado va a ser igual, ¿no es cierto?, a la capacidad que tienen los clientes de compra. Potencial de mercado es la capacidad de compra que tienen los clientes. ¿Preguntas? Mis jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se entiende? Yo, profe, tengo una pregunta. Dime, Camila. Excelente. Dale. Usted decía que los clientes potenciales, por ejemplo, podían estar en la competencia. Sí. O en Si el yo tengo un mercado. cliente y se va a la competencia, ¿ese vuelve a ser un cliente potencial o tiene otra denominación? No, es parte de tu cliente, de tu mercado real, porque te compró al menos una vez. Pero como el mercado es cruel, ¿ya? El mercado es cruel principalmente porque tiene una restricción presupuestaria, es decir, con los ingresos que tienen las personas, una gran mayoría no puede satisfacer todas sus necesidades, entonces va a estar restringido desde sus ingresos, ¿ya? O de su potencial de compra, como quieras verlo. Y también va a tener una asignación de prioridades. Entonces, los mercados siempre son crueles porque están restringidos por sus ingresos, por esta restricción presupuestaria, y están restringidos de acuerdo a la asignación que ellos hagan, ¿no? A la asignación que ellos hagan de la prioridad que tienen que tener, satisfacer esa necesidad. Ahora, si están restringidos muchas veces por presupuestariamente, o no tienen todos los recursos para poder comprar, lo que ocurre ahí que en el mercado está la figura de comprar precio. Entonces ahí hay un salto de una empresa a otra. O comprar un producto sustituto que sea más barato, o buscar lo más barato. ¿Has escuchado a gente que siempre compra precio? Cuando yo digo compra precio es que está comprando más barato, que el producto que va a comprar le satisface la misma necesidad, quizás no le da el mismo valor, ¿ya? O quizás no le da el mismo beneficio, pero él tiene que pensar, y nosotros tenemos que pensar en el mercado, que tenemos una restricción presupuestaria, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer rendir el dinero, dicho de otra forma, desde la perspectiva de los consumidores, hacer rendir ese dinero. Es por eso que no podemos tener satisfechas todas las necesidades y todos los deseos que quisiéramos de comprar quizás miles de cosas en productos y servicios. Siempre vamos a estar topados por esas dos cosas. Entonces el mercado en ese sentido pasa a ser un poco cruel. Cuando hablo del mercado son las personas que están saltando de una empresa a otra dependiendo, insisto, de la restricción presupuestaria y de las prioridades que tienen en la asignación de sus compras, ¿ya?
pero naturalmente las empresas hoy día están trabajando, Camila, en lo que se llama la fidelidad de cliente. Eso quiere decir, desarrollan estrategias para poder hacer seguimiento a los clientes y poder detectar si están en la competencia. ¿Mm? Porque pueden haber cedido a la competencia y naturalmente los vamos a denominar clientes reales porque nos compraron al menos una vez, pero están en la competencia. Entonces tenemos que preocuparnos, saber por qué él está en la competencia. Y eso hay que investigarlo. ¿Mm? No sé si responde a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta para continuar con las variables de segmentación? Ya, continúo. Es importante que si no, que no les vayan quedando dudas, que me vayan haciendo todas las preguntas, porque la idea es que privilegiemos el aprendizaje de ustedes. Entonces aquí hay variables de segmentación, hablábamos de la geográfica en primer lugar delante, de la sociodemográfica, de las psicográficas, ¿no es cierto? Y de las de comportamiento del usuario. Aquí está dicho de otra forma. Dentro de las variables demográficas, perdón, voy a partir por las geográficas. Ahí nosotros podemos hablar de que son variables ambientales básicamente, ya lo dije anteriormente, que dan origen a las diferencias en las personalidades de comunidades. Por su estructura geográfica, son mercados diferentes. En este grupo encontramos variables como la unidad geográfica, las condiciones geográficas, también podemos hablar de razas, ¿ya? Aunque se ocupa bastante poco hoy día el factor raza, digamos, la variable geográfica. El tipo de población, ¿sí? Eso era siempre pensando en su ubicación geográfica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de población puede ser? Ahora, dentro de las sociodemográficas o las demográficas, vamos a citar, o vamos a decir que tienen la característica de ser las únicas que se pueden medir de forma estadística. ¿Mm? Cada país realiza actividades para el levantamiento de información, que son los censos. Y a partir de ello, ¿no es cierto?, es posible, está repetido ahí, es posible tener datos estadísticos confiables. Y las variables a medir son, por ejemplo, edad, sexo, me refiero principalmente al género sexual, los estratos socioeconómicos también se pueden medir acá. Recuerden que tenemos separaciones por clases socioeconómicas, los estados civiles, también importantes, los niveles de educación, la religión, que se incluye en algunos, para algunos productos en algún sentido. Claro que no he visto muchas segmentaciones de mercado que se ocupen el factor religión dentro de la variable sociodemográfica. Las características de la vivienda, que también podríamos decir que están, pero están dentro de los estratos socioeconómicos, arraigadas, ¿no es cierto? En el detalle socioeconómico podemos ver eso. Y a través de estas variables sociodemográficas o demográficas es posible calcular el tamaño del mercado, ¿ya? Y lo podemos establecer porque esos datos están en los censos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos establecer y pensar cuántos hombres y mujeres hay en Talca, tendríamos que ir a vigilar los censos. ¿Mm? Naturalmente que los censos se actualizan cada cierto número de tiempo. En el transcurso de entre cada censo hay natalidad, ¿no es cierto? Y también hay decesos de personas, entonces los números van cambiando, pero podemos tener un número aproximado del volumen de los mercados a través de estos antecedentes estadísticos. Entonces, para la gente de marketing juega un rol súper importante y para las empresas también los antecedentes que tenga el Instituto Nacional de Estadística para recoger de ahí elementos que van a servir para poder establecer volúmenes de personas en una ciudad, ¿no es cierto?, en una comuna, en una región. Después están las variables psicográficas. Y respecto de las variables psicográficas, vamos a plantear que en la actualidad las variables psicográficas han tenido una influencia total en los motivos y las decisiones de compra del consumidor. No son claramente perceptibles y no siempre pueden medirse, ¿ya?
Sin embargo, representan un excelente medio para poder posicionar y comercializar los productos de una empresa. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los grupos de referencia. Es decir, los grupos de referencia generalmente son los grupos a los cuales las personas quieren acceder. Aquí falta otro grupo bien importante, que sería el grupo de pertenencia. Todos nosotros tenemos un grupo de pertenencia, ¿no es cierto? El grupo de pertenencia familiar, el grupo de pertenencia de nuestras amistades, el grupo de pertenencia de los grupos, ¿no es cierto?, donde nosotros participamos, en deporte, en actividades sociales, en actividades culturales, etcétera. La clase social también muchas veces se cita acá en las variables psicográficas. La personalidad, ya dijimos, hay distintas personalidades, hay un abanico inmenso de personalidades dentro de las personas que están en los mercados. La cultura, y esto es muy importante, pensando que la cultura, podríamos citar, son los usos y las costumbres de las personas. Entonces la cultura es muy importante. Nosotros podemos hablar de la cultura chilena, pero dentro de la cultura chilena hay distintas subculturas, ¿ya? Entonces quizás el comportamiento de la gente que vive en Santiago culturalmente es muy diferente al comportamiento, yo lo he podido advertir, porque yo vivía antes en Santiago, ¿no es cierto?, y lo he podido advertir respecto del comportamiento que tienen los ciudadanos de una ciudad como Talca, ¿no es cierto? La cultura es muy parecida, pero tiene matices distintos. Por citar algo nomás, en Santiago tú en las esquinas no ves que comercialicen churrasca, por ejemplo. Pero aquí en Talca, en algunos lugares, no precisamente en las esquinas, comercializan churrasca y son riquísimos. Bueno, yo soy un cliente de la churrasca, por eso estoy tan gordito. También el ciclo de vida familiar, ¿no es cierto?, es importante dentro de las variables psicográficas. Recordemos que todas las familias tienen ciclos diferentes. Ahí vamos a ver ya un ciclo de vida. Y desde la perspectiva yo diría, de los motivos de compra, ¿ya? De los motivos de compra, la psicografía también, la personalidad y el estilo de vida también es influyente como variable para poder segmentar el mercado. Ya que yo hablaba del ciclo de vida, aquí voy a citar algo del ciclo de vida familiar, ciclo de vida, CDF, ya que en Chile estamos, hace rato que estamos ocupando la nomenclatura para citar algunos términos. Fíjate cómo hay una evolución aquí respecto al ciclo de vida. Aquí es un ejemplo solamente. Joven, soltero. Ahí falta una N, ¿no es cierto? Joven, soltero. ¿Ya? Después tenemos joven soltero, tenemos joven casado sin hijos. Pero también vamos a tener, derivado de eso, jóvenes divorciados sin hijos. Entonces, casados sin hijos y divorciados sin hijos. Entonces, ahí tenemos dos grupos particulares también de personas. Jóvenes casados con hijos. Y fíjate que aquí hay una derivación. No quisiera citarla, pero el divorcio existe. Jóvenes divorciados con hijos. De aquí podemos pasar a mediana edad, ¿no es cierto? Ya no son jóvenes, sino que mediana edad casados con hijos. Pero podemos tener personas en mediana edad divorciados con hijos, ¿ya? Para atender al tema del divorcio, hay que citarlo. Después tenemos mediana edad, casado, sin hijos, dependientes, ¿no es cierto? No tienen hijos que dependan de ellos. Pero también hay de mediana edad, divorciados, sin hijos dependientes. Estas son las personas adultos. Después tenemos adultos mayores, ¿no es cierto? Tenemos ancianos que todavía conforman matrimonio y ancianos que no conforman matrimonio también dentro de este ciclo de vida. Después acá hay personas de mediana edad, casados sin hijos, ¿ya? Aquí están los casados con hijos, casados sin hijos, ¿no es cierto?, que devienen acá de jóvenes casados sin hijos que pasan a la mediana edad, ¿no es cierto?, en la misma situación. Y que después van a conformar en la tercera edad, ¿no es cierto?, van a ser ancianos casados.
Y acá podemos ver cómo también aquí deviene de los jóvenes divorciados sin hijos, las personas de mediana edad que están divorciados y sin hijos, ¿ya? O sea, jóvenes que aún se mantienen en mediana edad, divorciados y sin hijos. Y que van a conformar también otro grupo que pueden ser los ancianos no casados. Este es solamente un ejemplo de ciclo de vida, pero pensando que más o menos pudiera ser así el tema, ya que en las familias van naciendo herederos, como citan algunos, o hijos, como citan otros, ¿no es cierto? Hoy día las familias son un poquitito más nucleares, comparado con la familia antigua, que se llamaban familias extendidas, donde en un mismo hogar, ¿no es cierto?, estaban los abuelos, los padres, los abuelos, los hijos, eran familias un poquitito más grandes. Todavía existen ya en algunos lugares, pero hoy día son más nucleares las familias. ¿Qué quiero decir con que sean más nucleares? A diferencia de las familias extendidas, que las familias nucleares son más pequeñitas, son el matrimonio, ¿no es cierto?, con un par de hijos, están buscando la parejita, ¿no es cierto?, tienen un hijo y máximo quizás 3, ya sería como muy grande una familia con 3 hijos. Una familia más grande ya es más problemático desde la perspectiva económica quizás. Eso respecto al ciclo de vida. Respecto a las características de personalidad, mira, aquí voy a hacer en este cuadro hay un enlace, ¿no es cierto? Aquí está la fuente donde se recogió ese enlace, entre recursos mínimos y recursos abundantes, ¿ya? Aquí podemos distinguir 3 grupos dentro de esta gráfica: las personas que están orientadas a principios, orientadas a estatus respecto de la personalidad, ¿no es cierto?, o el ciclo, o el estilo de vida, orientadas a la acción. Y vamos a decir que dentro de los que están orientados al estatus y que tienen altos recursos, ¿no es cierto?, están las personas que son actualizadores. Ellos van actualizando su estatus generalmente y van adquiriendo otro tipo de satisfactores dentro del mercado. Dentro de la gente que tiene medianos recursos están y orientados a principios, están los cumplidores, ¿no es cierto?, los realizadores, acá los que están orientados al estatus, y los orientados a la acción son experimentadores con medianos recursos, acá. Y de recursos medios hacia abajo tenemos, dentro de las personas que están orientadas a principios, personas de una personalidad creyente, luchadores dentro de los que están orientados al estatus, y dentro de los orientados a la acción son personas hacedores, impulsadores de la acción, ¿no es cierto?, en su mayoría. Y acá abajo, con los menos recursos, pero orientados al estatus, hay personas que están batallando constantemente. Los orientados al estatus siempre están tratando de batallar para poder ir subiendo a luchadores, a realizadores, etc. Es una visión desde esa perspectiva de esa empresa. Dentro de las variables de posición de usuario de uso, nosotros hablábamos de comportamiento para ese caso, ¿no es cierto? Vamos a decir que este grupo de variables se refiere, tal y como le indica su nombre, a la disposición que tiene el consumidor, al comportamiento luego que tiene el consumidor ante la posible compra de productos, es decir, las posiciones que juega dentro del segmento objetivo. Y ahí la clasificación puede hacerse de la siguiente forma: la frecuencia de uso, comportamiento, ¿no es cierto?, no necesariamente es comportamiento. Frecuencia de uso, hay usuarios frecuentes, de mediana frecuencia, de menor frecuencia. De las ocasiones de uso, también podríamos establecerlo desde las ocasiones de uso, desde la tasa de uso, ¿no es cierto?, una alta tasa, mediana tasa de uso, baja tasa de uso, desde la lealtad. Esto, cuando hablamos de tasa, necesariamente es porcentaje. Desde la lealtad, como era comportamiento esta variable, estamos hablando desde la lealtad de compra, lo podemos ver desde esa perspectiva, y también desde la disposición de compra, en términos de comportamiento, porque hay gente que está más dispuesta a comprar algún producto de una determinada marca
que otra que no esté con la misma disposición a la compra. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de segmentación por beneficios. Por beneficios, ¿ya? Acuérdense que por beneficio estaría enlazado de acá, desde la perspectiva de comportamiento, los beneficios buscados en el producto. A eso me refiero. Aquí hay un mercado, voy a ver algo acerca del mercado de dentrífico o de las pastas dentales, como ustedes lo quieran ver. Aquí están el beneficio buscado, los segmentos de beneficio. Hay algunos que buscan economía, ¿ya? Enlazado con precio bajo. Hay algunos que buscan un beneficio medicinal, es decir, la prevención de las caries, ya que estamos en el mercado dentrífico. Hay otros que van a buscar desde el beneficio cosmético, dientes brillantes o más blancos, qué sé yo. Otros van a buscar sabor o buen sabor en los productos. Entonces, aquí están las variables de segmentación: demografía, comportamiento o conducta, personalidad o estilo de vida, psicografía, ¿no es cierto? Y va a hacer un enlace ahí con marcas preferidas. Lo que no está aquí es la variable de segmentación. ¿De qué tipo? Ustedes me dicen. ¿Qué variable de segmentación no está ahí? La geográfica. Muy bien, excelente. Una estrellita para usted. La geográfica, y básicamente porque estamos viendo desde la perspectiva de los beneficios, ¿ya? Ahora, pudiera ocurrir en cualquier mercado, si es que estamos hablando si es que lo enlazamos con la perspectiva geográfica. Los beneficios los pueden necesitar en cualquier mercado, en cualquier mercado geográfico, a eso me refiero. Entonces, del segmento de beneficios que buscan economía, es decir, precio bajo, podríamos citar que demográficamente vamos a decir ya, los hombres. También hay mujeres que buscan precio bajo, y yo me atrevería a decir que en mayor número las mujeres buscan precios bajos en mayor medida que los hombres. La conducta, usuario intensivo. La psicografía, o la variable psicográfica, gran autonomía, es decir, personas autónomas, de personalidad autónoma, orientadas hacia el valor. Están buscando valor para ellos, o beneficio. Marca preferida, bueno, esto lo podemos subrayar, pero por ejemplo, marca rebajada va a ser el producto que le va a servir a esta gente que está en el segmento que busca beneficio. Desde el segmento de medicinal, ¿no es cierto?, que es la prevención de las caries, vamos a pensar que demográficamente le puede servir a las familias grandes. Es un producto que todos lo ocupan en la familia, por lo tanto, podemos hacer esa definición demográfica o esa segmentación demográfica. Desde la conducta o del comportamiento, usuario intensivo. Desde la psicografía, aquí es hipocondriaco, pero yo no sé si necesariamente son, aunque pudiera ser, ¿no es cierto?, o que están buscando el cuidado intensivo, lo vamos a pensar, o que tienen una personalidad de cuidado intensivo, más que hipocondriaco. Pero también puede tener una personalidad que son conservadores, ¿ya? Están preocupados de su higiene, etcétera. Bueno, les va a servir ese producto. Desde la perspectiva cosmética, que buscan beneficios en el segmento, desde el beneficio cosmético, o sea, diente brillante, blanco. Fíjate bien aquí, hay un grupo que podemos establecerlo. No es que sea así, va a depender de cómo yo quiera hacer la segmentación de mercado. Pero va a ir apuntando a adolescentes o adultos jóvenes, ¿no es cierto?, que quieren tener una linda sonrisa porque están en etapa de conquista, de apareamiento, ¿no es cierto?, o de tener buen aliento porque tienen más relaciones que el resto, no sé, da lo mismo. La conducta, fumadores. Ahí hay una conducta. O sea, adolescentes fumadores que quieren tener los dientes brillantes o blancos. Personalidades, gente muy sociable, segregan, ¿no es cierto?, tienen grupos activos en la sociedad donde tienen muchas relaciones, qué sé yo, de comunicación con sus pares. Les sirve quizá esa marca. Desde del beneficio del buen sabor, mira, los niños aficionados a la menta, porque tiene sabor a menta, la mayoría
o a mentol, por así decirlo, las marcas, y psicográficamente que están absortos en sí mismos, ¿no es cierto? Son hedonistas y piensan en ellos, sobre todo en esa etapa. Esa es una mirada de esta persona. Bueno, como ya les dije, nosotros cuando hablamos de segmentación hablamos de macro y microsegmentación, ¿ya? Ya hicimos el análisis de la macrosegmentación, ¿no es cierto? Una vez que tenemos identificadas las variables de segmentación, es necesario poder identificar las combinaciones pertinentes y construir la matriz de segmentación. Y esa matriz de segmentación es la matriz de macrosegmentación, donde hablamos de necesidades de satisfacer, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de clientes, con este ejemplo del mercado de la educación que vimos al principio en esta matriz de macrosegmentación. Y definimos 9 productos mercado. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta presentación y lo que yo voy a hacer en forma inmediata es generar una tarea para ustedes, para que puedan trabajar. ¿Estamos para trabajar en dupla o tríos? ¿Cómo trabajan mejor ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia que vienen de la práctica que vienen haciendo en trabajo en equipo? ¿Trabajan bien en duplas? Ya, voy a establecer duplas entonces, ya que no me contestan estos muchachos. Voy a establecer duplas, ¿ya? Entonces, voy a abrir inmediatamente aquí una tarea como actividad. La vamos a escribir aquí en un Word. Entonces, perdón, tengo que me enredé. Entonces esta va a ser la tarea 1, ¿ya? Le vamos a poner ahí tarea 1, marketing operativo. Este es el vespertino, le vamos a poner ahí. Y vamos a hablar de macro y micro segmentación. Entonces vamos a decir lo siguiente: macro y microsegmentación. Se pide. Uno, establecer, definir, analizar una empresa cualquiera y definir, describir al menos 2 productos mercado. ¿Ya? Entonces voy a poner ahí bajo los 3 ejes. Un grupo particular de clientes. Con una necesidad definida, coma, y tecnologías para resolver el problema. Resolver su necesidad. Ese era el cómo, ¿no es cierto? Entonces,
como, para que ustedes lo puedan recordar, un grupo particular de clientes, el grupo particular de clientes que le llamábamos, ¿se acuerdan? Bien. Y y la necesidad definida, la necesidad definida, ¿cómo le llamábamos? El qué, ¿no es cierto? El qué. Perfecto. Eso por un lado. Y segundo, realizar la microsegmentación utilizando las variables para tal efecto. Entonces, dentro de las variables teníamos la variable, ustedes cítenmela, gráfica, otra, gracias, sociodemográfica, otra, la psicológica, ya, y la última, comportamiento. Perfecto. Entonces ustedes van a hacer una microsegmentación, ¿no es cierto?, de el grupo particular de clientes que ustedes detecten ahí. La microsegmentación del grupo particular de clientes, coma, definido en la pregunta, no es pregunta, definido en la actividad 1. Uno en la que está arriba, se supone, coma. Entonces, un segundito, voy a ir acá para poder explicar eso. Entonces, cuando hacemos la microsegmentación, nosotros nos vamos a meter acá, aquí, nos metemos ahí en el grupo particular de clientes. Eso es lo que les estoy diciendo ahí en el punto 2, ¿no es cierto? Se van a meter ahí, y aquí es donde vamos a hacer la microsegmentación para usar las variables. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso les puse ahí, realizar la microsegmentación del grupo particular de clientes, definido en la actividad 1, en esta actividad, utilizando las variables para tal efecto. Las variables para segmentar mercado. Segmentar mercado. Para tal efecto, perfecto, ahí estamos. Veamos qué pasa acá. Hay un problema de gramática. Vamos a resolver el tiro. Ok. Listo. Cerramos ahí. Y eso es lo que se pide. Entonces, archivo, guardar como, examinar, documento, acá está. Marketing operativo, tareas. Tenían otra tarea grupal. Le había pedido una tarea grupal, ¿no es cierto? Profesores, nocturno. Ah, sí, perdón. Perfecto. Sí, es vespertino. Está bien. Esta es la tarea 1 entonces de ustedes. La otra eran del diurno. Entonces, tarea 1. Cerramos ahí. Tarea. Entonces acá. Tarea 1. Se me corre este asunto. Tarea 1.
voy a poner aquí, ahora en paréntesis, voy a poner semana 4.12 al 18 abril. Y aquí la vamos a dejar para el día 22 del próximo jueves. A ver, déjame buscar. Eh, 22 del próximo jueves, para el día 21. Para el día 21 a la hora de la Cenicienta. ¿Saben cuál es la hora de la Cenicienta? ¿No? 23:59, porque a las 24 pierde el zapatito. Entonces, ¿dónde quedó guardado? Este me parece, ¿no? Veamos. Ese era. Perfecto. Entonces cerramos ahí y tiramos la tarea acá. Espérame. Me faltó algo acá. Lo voy a resolver enseguida. La tarea se debe desarrollar en duplas de a dos. De a dos entonces. Ahí sí. Cerramos. Y ahora sí. Lo tiramos. Lo subimos al aula. Lo dejamos ahí en el aula y nos va a aparecer seguramente acá. Ahí está la tarea. Y ¿se las dejo ahí o se las tiro más abajo? ¿O se las dejo ahí nomás? Se las voy a dejar ahí. No, profe, déjala ir. Se las voy a dejar ahí porque hay mucho material abajo que no Sí, se puede sí, abrir y sí. todo eso. ¿Mm? Ya. Entonces así practicamos la macro y micro segmentación para la prueba que vamos a tener más adelante. Que seguramente, algo se me había olvidado comentarles. Esa prueba va a ser un caso. Vamos a trabajar en un caso, ¿ya? El primer trabajo que vamos a tener, la primera fecha donde vamos a hacer la primera evaluación grande, va a ser un caso de aplicación. Entonces yo les voy a pasar un caso y les voy a pedir que ustedes hagan la macro y micro segmentación y otras cositas que les voy a ir, si es que alcanzamos a realizar de aquí a esa fecha, ¿ya? Así que no sé si hay preguntas, si tienen preguntas, porque estamos llegando al final. ¿Ha quedado clara la clase de hoy? Ahí hay una pregunta, Alejandra Marchán. Te escucho, Alejandra. Profesor, tengo una duda porque habían dicho que la semana del 22 al 1 de mayo era una semana de apoyo académico, la semana A. La semana Entonces, no sé AA. si A ver, espérame. Espérame un poquito, déjame ver eso. La semana del 26. Esta que dices tú, esa. ¿Sí? sí. Ya. Nosotros estamos aquí en esta semana. Después viene otra. Y en esta semana que apoyo académico, ¿ya? Es donde es el periodo de las pruebas. Es donde está el periodo de las pruebas, pero no te hagas problema por eso, porque como nosotros vamos a trabajar casos, seguramente en esa clase de ese día, yo los voy a apoyar académicamente también y les voy a dar plazo, no va a ser instantáneo la evaluación. No sé si me explico lo que te estoy planteando. Espérame, Sí, porque sí entiendo, profesor. ¿sí? Entonces, va a ser extemporáneo, no va a ser sincrónico.
¿Ya? Entonces yo voy a trabajar con ustedes seguramente ese día y les voy a pedir que el trabajo me lo entreguen, no sé, el domingo de esa semana. ¿Ya? Entonces, claro, yo ese día les voy a poder prestar apoyo académico. Así que no te preocupes, Alejandra. ¿Mm? La idea es que ustedes, acuérdense, al principio yo lo dije, la idea es que yo quiero que ustedes vayan por el aprendizaje, más que nada. Claudia, Aguayo, cuéntame. Hola, profe. Lo mismo de ayer en gestión con usted, que soy nueva en este ramo y para que me Ah, agregue al equipo y que no conozco a los compañeros. No ah, tengo dupla. ya. Oye, ¿alguien que esté solo ahí para que trabaje con Claudia, Aguayo? ¿Quién se ofrece? O por lo menos, ¿ustedes tienen un WhatsApp del curso? Claudia Valentina Aguayo. Sí, Ya, ahí te conecté, Claudia, para que puedas conversar con los compañeros. Y ya, muchas gracias. alguno de los que está en la sala, que tenga buena voluntad o que no tenga dupla, para que trabaje con Claudia Aguayo. Claudia se va a comunicar con ustedes, ¿ok? Eh, ¿Ya? ¿Ya, Ya. muchachos? No me contestaron el resto. Ya, no importa. Alejandra, ¿tienes tu manito arriba? ¿Quieres hacerme otra pregunta? ¿No? No, Ya. profesor, se me olvidó bajarla. Gracias. Ya, perfecto. Oye, le encargo a Claudia Aguayo, ella se está incorporando recién, seamos solidarios, alguien que quiera trabajar con ella se va a comunicar con ustedes, o el que quiera trabajar con ella, por favor, para que hagan dupla con ella, ¿ya? Los invito a que hagan eso. Bien, los tengo que dejar, chicos, porque me tengo que ir a otra clase. Un abrazo grande, que estén muy bien, nos vemos en la semana y trabajen. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, Carla. Profesor, Chao, profe. ¿Sí? ¿Quién habla? Camila, disculpe, ¿lo podría molestar yo pidiéndole si me podía agregar al grupo Claro. de Teams? No, no hay ninguna molestia. Por favor. Camila Chamorro. Chamorro González. Espera, voy a incorporar enseguida, espérame. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Camila, espérame acá. Camila, ahí está. Camila Chamorro. Perfecto. Ya. ¿Listo, Camila? Ya, profesor, muchas gracias. Bien, pues. Que esté muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao, chao.